Bienvenidos al seminario online del día de hoy. Vamos a hablar de cómo se relaciona el BIM, Revit y Navisworks. Así que gracias a todos por asistir. Recién son 7:32. Ya tenemos más de 20 asistentes, así que esperamos que se terminen de conectar los demás en el transcurso de los minutos. Hola Raúl Chávez, saludos desde El Salvador. Ok, gracias Raúl. Creo que ayer también estuviste en nuestro seminario. Este seminario tiene pensado una duración de 1 hora y media con una ronda de preguntas y estas preguntas van a ser realizadas por ustedes a nuestro presentador a través de la herramienta de chat que se encuentra a su mano derecha. Yo les agradecería que me puedan confirmar que me pueden escuchar en este momento. De chat, correcto. Para que la presentación sea un poco más fluida, les recomendamos a todos que cierren otras aplicaciones que tengan abiertas, porque vamos a pasar algunos videos y vamos a utilizar el software. Así que para que puedan escuchar y ver la presentación más fluida, de preferencia conéctense a una red de internet estable y cierren otro tipo de aplicaciones que tengan abierto. ¿Correcto? A ver si terminan, por favor. Gracias, gracias Raúl por confirmar que nos escuchan. No sé si alguien por ahí más nos pueda confirmar. La presentación arquitecta Rosario Santamaría, quien ya se encuentra en línea. Antes de pasar a su presentación, voy a hacerles algunas preguntas aquí en la misma pantalla. ¿Qué tal, Josué? Ok, gracias, gracias por confirmar. En pantalla están viendo una pregunta. Dice, ¿usted usa actualmente auto? Vamos a hacer clic en la opción que más se asemeja a su respuesta. Si están conectados desde su celular o su tablet, también pueden hacer clic o tap correspondiente. El seminario está siendo grabado y la grabación se enviará a su correo electrónico el día de mañana. También la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Así que búscanos y suscríbanse como Sencocat. Búsquenos en YouTube. Vamos a esperar unos segundos más que termine de responder la mayoría de los asistentes. Ya vamos a llegar a los 30 asistentes. Listo, ya tenemos más del 80% que ha votado. Así que ahí en pantalla vemos que es el 71% de los asistentes, ya tenemos 30. Sí usa actualmente a Revit y el 29 no, así que será una buena oportunidad para que conozcan más acerca de este software. A ver, vamos a pasar a otra pregunta. Aquí una pregunta muy importante. ¿Sabe qué es Modeling o sus siglas en inglés BIM, como lo conocen en el mundo de la arquitectura e ingeniería civil? Gracias, Berta. Ok, Ockman Simarra, gracias. Gracias por confirmar lo del audio. Por favor, si pueden responder en la pregunta para tener más claro cómo estamos conformados la audiencia el día de hoy y que nuestra presentadora pueda dirigir mejor su presentación. Esperemos un poco más a que termine de responder la mayoría de los asistentes. Ya llegamos a 30 en línea. No se olviden que con una promoción en Sencon del 40% de descuento para los últimos cursos del año, así que ya estamos cerrando el año con los últimos cursos de Navisworks, de Revit, en todas las especializaciones, así que aprovechen. Ok, ya tenemos más del 86% de gente, de asistentes que ha votado, y ahí lo vemos en pantalla. El 67% de los asistentes sí conoce, sí sabe qué es Building Information Modeling, el 33% todavía no conoce, así que también posibilidad, es una buena oportunidad para que conozcan más acerca de esta metodología de trabajo. Y para terminar, la última pregunta, y nuevamente para saber cómo estamos conformados el día de hoy, cómo está nuestra asistencia, cuál es la especialidad de cada uno de ustedes, de los asistentes. Vamos a ver qué tipo de profesionales tenemos en línea en este seminario. Saludos, David Monge Gómez, desde Costa Rica.
y Raúl Chávez de El Salvador. Raúl y David, no se olviden que Nine también tienen el 40% de descuento, así que si quieren llevar un curso certificado, lo pueden hacer desde su casa. Es algo similar a ese seminario, donde se conectan ustedes con el profesor a la misma hora, desarrollan el mismo temario que un curso presencial, solo que ya no tienen que venir hasta Perú para llevar su curso y obtener su certificación internacional de Autodesk. Ok, ya tenemos más del 80% de los participantes que han contestado y así estamos conformados el día de hoy. Arquitectos el 29%, ingenieros civiles el 50%, estructurales no tenemos el día de hoy, sanitarios 4% y otro el 18%. Ok, el día de ayer también me parece que hubieron ingenieros mecatrónicos y mecánicos en nuestra presentación de Revit. Así que bueno, eso sería todo por mi parte. Yo le doy pase a la arquitecta Rosario Santamaría, quien ya se encuentra en línea. Arquitecta, buenas noches. Buenas noches, Marcos. Buenas noches con todos los asistentes. Voy a empezar a compartir mi pantalla con ustedes. Ay, Correcto, ya vemos el PowerPoint, ¿sí? bien. Bueno, entonces, ustedes se están conectando a este webinar. Soy la arquitecta Rosario Santamaría Huertas. Trabajo en Senco ya desde algunos años. Y junto con Senco fuimos los pioneros realmente en la difusión de estas tecnologías aquí en el Perú. Los primeros cursos que he dictado con Senco de Revit datan del año 2005, así que nuestra experiencia ya va por más de 15 años de uso del software y de enseñanza, como les digo, ya más de una década. El día de hoy vamos a focalizarnos en identificar cuál es la relación entre el BIM, que es la metodología del trabajo, y dos de los software que lo ejecutan, en este caso particular Revit y Navisworks. Nuestro temario es, veo por las respuestas que dieron, que la mayoría ya conoce de qué trata. En todo caso es un reforzar los conceptos, y para aquellos que necesitaban aún no conocer, vamos a indicar de qué trata, los beneficios del BIM, y bueno, reitero, hablar de estos dos software que son los que aplican mejor esta metodología, digamos mejor porque son los con los que vamos a empezar los proyectos. Como hemos visto entre los asistentes, ingenieros, arquitectos, ingenieros civiles, asumo, ingenieros sanitarios y otras especialidades. En todos los casos siempre hay que empezar el proyecto, seguramente con Revit y luego con Navisworks para el proceso constructivo. El BIM, que traducidas las siglas sería modelado de información de la edificación, se basa en concentrarnos en elaborar lo que diríamos una maqueta virtual, un modelo en 3 dimensiones, que en su flujo de, digamos, de elaboración va a contar con la participación de todas las especialidades. Seguramente los arquitectos inicialmente con el diseño, luego los ingenieros civiles con el modelamiento del terreno, los ingenieros estructurales haciendo los cálculos de vías y el modelado de las estructuras, los ingenieros mecánicos, eléctricos y sanitarios aportando con el modelamiento de las redes, ¿no?, de cada una de esas especialidades, y luego en el proceso constructivo la figura de los constructores y fabricantes que van a poder mostrar el modelo según sean las etapas y la programación de la obra. Y mencionamos también a los clientes propietarios porque desde el momento en que nosotros empezamos a modelar, por ejemplo, con Revit, estamos modelando en 3 dimensiones y estamos modelando elementos que ya a su vez tienen materiales, por tanto pueden aportar texturas, colores, y en cualquier momento que se quiera hacer una presentación fotorrealística, lo podemos hacer. Entonces también el modelo BIM nos ayuda a comunicar a los especialistas nuestro diseño, nuestro proyecto hacia los clientes o propietarios. En este flujo de trabajo intervienen varios software. Inicialmente, como digo ya, en la década del 2000, cuando Autodesk adquiere este software Revit, que aplicaba la metodología BIM, Revit cumplía con todos estos procesos. Con el tiempo, y a la actualidad, tenemos, además de Revit, para el área de lo que es el movimiento de terreno, digamos, lo que es el diseño del lugar donde se va a construir, tenemos
el Civil 3D, que también es un software que aplica la metodología BIM. En el caso de estructuras, para el análisis estructural tenemos el robot estructural para hacer este cálculo, análisis de elementos finitos. En el caso de, digamos, el planteamiento de las instalaciones, bueno, Revit sigue siendo nuestra mejor alternativa para el BIM. Y en cuanto a constructores y fabricantes, es donde vamos a focalizarnos con el Navisworks. Y también para las presentaciones podemos usar Navisworks, podemos usar Revit o un software muy conocido por todos los usuarios de Autodesk, que es el 3D Studio Max. Bien, entonces el modelado de información de la edificación es un proceso integrado que permite que los diferentes profesionales puedan explorar y desarrollar el proyecto, asegurando que la información con la que se modela el proyecto es usada adecuadamente para el momento del diseño, la visualización, simulación, análisis, la documentación, es decir, la preparación de los planos, como decimos en Perú, y la presentación hacia los usuarios. Ahora, algunos de los principales beneficios del BIM. En el proceso vamos a, como digo, el diseño, que puede ser empezando el diseño arquitectónico, el diseño estructural, la comunicación de ideas, la documentación, el traspaso de información especialista, la construcción y luego la validación de estos procesos. La propuesta al usar esta metodología BIM es usar un software que esté preparado para aplicar esta metodología. Como decíamos, Revit, Navisworks. Vamos a trabajar la volumetría, que es esto, reitero, que también podemos decir la maqueta 3D. La ventaja de aplicar la metodología BIM es que vamos a modelar este objeto en 3 dimensiones tal como si se construyera. Eso nos va a permitir dedicar un mayor tiempo al proceso de diseño. Mi experiencia personal, porque obviamente antes de ser usuaria de Revit he sido usuaria, como seguramente muchos de ustedes, usuario de AutoCAD. Entonces, cuando yo diseñaba en AutoCAD, tenía que dedicar del 100% del tiempo del proyecto, por lo menos un 20% nada más al diseño, porque el 80% restante era el dibujo en CAD. Con software como Revit puedo hacer exactamente lo inverso. Puedo dedicarme en el 80% a la idea, al modelo, a transmitir, expresar, según el requerimiento de lo que se vaya a construir, y un 20% para afinar la presentación de las diferentes láminas. Algo muy importante a su vez, las modificaciones, que son parte del proceso, ¿no? Tanto del diseño, de la obra, y luego inclusive ya del mantenimiento de la edificación. Las modificaciones van a requerir un menor esfuerzo, porque al tener el modelo en 3 dimensiones, vamos a poder visualizar exactamente los cambios y el software actualiza esos cambios en todas las vistas. Finalmente lo que vamos a necesitar hacer es una impresión nueva por las modificaciones realizadas. Cuando menciono lo del diseño, esta ventaja, ¿no? Es cierto, de poder trabajar nuestro diseño viéndolo fotorrealísticamente y viendo en el modelo 3D con las dimensiones reales, con los diámetros reales, los accesorios. Aquí eso obviamente va a evitar modificaciones en obra y minimizar la cantidad de adicionales que son requeridos en las obras de construcción. Yo les pongo aquí 2 imágenes para los colegas ingenieros sanitarios. Bueno, sí, las que estén verdes son las redes de desagüe. Como siempre digo, las redes de desagüe son el rey, porque el poder mantener estos diámetros con las pendientes, entonces todos los demás redes se pueden acomodar, agua contra incendio, el mismo aire acondicionado, los ductos pueden acomodar sus dimensiones, pero hay que mantener siempre el recorrido principal, y entonces uno va haciendo ese recorrido como realmente se va a poder implementar en la obra, y viendo, como pueden ver en la parte superior, como en este caso arquitectura en gris, porque estamos viendo por dónde podemos atravesar, y también para abastecer de energía o a veces también de puntos de agua a diferentes mobiliarios que pueda ser requerido en la edificación. Otros temas al aplicar la metodología BIM, en este caso utilizando Revit, que las modificaciones que se puedan hacer en planta se actualizan inmediatamente en otra vista, que puede ser una sección, como este ejemplo de la puerta, ¿no? Una puerta que el código que permite ubicarla, que va a determinar, por ejemplo, el ancho, es a su vez un parámetro. Entonces, si yo necesito modificar una puerta en cuanto a dimensiones, modifico un parámetro y eso actualiza, en planta, en corte, lo puedo tener en un 3D,
La reubicación, por ejemplo, de la puerta dentro de una pared, simplemente con desplazar la puerta, la pared mueve también el vano de la puerta, la abertura, y eso nos permite mantener actualizadas todas las vistas y entonces dedicar mayor tiempo al diseño y menor tiempo a la documentación, a dibujar. No dibujamos las vistas son una consecuencia de lo que se ha modelado en 3 dimensiones. Entonces, como el modelado 3D es parte del diseño, podemos tener una comunicación bidireccional entre el 2D y el 3D. Nosotros modelamos en 3D y las vistas en 2D son todas las que nosotros hayamos generado o simplemente trazar una línea, como el caso de un corte, para poder tener, ¿no?, corte o elevación, también según sea el caso. Eso nos va a permitir un trabajo consistente y eficiente en ambas presentaciones, ¿no? Porque de todas maneras necesitamos presentaciones en 2D porque los planos que vamos a presentar para pedir, por ejemplo, la licencia de construcción tiene que ser planos en 2D. Vamos a acompañar vistas en 3 dimensiones y a los clientes les podemos hacer un recorrido. Eso, por ejemplo, el Navigo nos permite hacer eso, un recorrido online, en el momento en el que hacemos por el proyecto, y eso es una ventaja, ¿no? La comunicación de las ideas aplicando la tecnología BIM. En cuanto a la documentación, reitero, las vistas autogeneradas, el propio Revit ya viene con unas plantillas de vistas en cuanto a escalas, en cuanto a nivel de detalle, y cada uno va a ir configurando de acuerdo a su requerimiento. La eliminación de errores, quizá no el 100%, ¿por qué? Porque a veces en obra no es un error, sino es un cambio. Entonces, pero ya las modificaciones las vamos a poder hacer más en menor tiempo y con menor inversión, inclusive de dinero, es decir, porque es una modificación virtual, ¿no? Y es solamente, reitero, el imprimir nuevamente el plano. Cuando hablamos de esto sobre que aplica metodología BIM, hablamos de una alta precisión espacial. Reitero, la ayuda que nos permite los parámetros. Esa es una característica de los software BIM, el que puedan ser paramétricos, que un dato como el ancho, en este caso de una ventana, o el alféizar, que me permiten, obviamente, mostrarlo también en un cuadro para la documentación, pero a su vez me permite modificar el elemento en planta, y si luego hay un desplazamiento, reitero, igual que en el caso de las puertas para Revit, se desplaza la ventana y la dimensión que se hubiera podido colocar también se actualiza. En cuanto a lo que aquí en Perú llamamos los metrados, también tenemos una gran ayuda con estos software, ya sea en el caso de Revit o también en Navigo, que nos ayuda a hacer un conteo de los elementos. En el caso de Revit, extraemos esa información a través de unas tablas, ¿no?, en las cuales las columnas son los diferentes parámetros que estamos extrayendo de información, son tablas que son muy configurables. Realmente, si hay algún parámetro que no encontramos por defecto, lo podemos crear. No se necesita un conocimiento avanzado de programación de software, es simplemente usar las combinaciones adecuadas de las herramientas para crear parámetros. Les doy un dato adicional: en nuestros cursos, en los cursos de Revit que dictamos en Cenco, en el primer nivel, en el que es el fundamentos, ya se les enseña cómo crear parámetros, porque es realmente bastante sencillo, ¿no?, el aplicarlo. Y entonces estas tablas que nos van a permitir para el digamos, seguir, ¿no?, qué es lo que está modelado y qué elementos existen para poder, por ejemplo, adicionarle un precio y tener inmediatamente una idea del costo de ciertos elementos. Esto se puede exportar a un archivo en Excel para luego, ya de ser requerido, ¿no?, ajustarlo a otras partidas, a otro análisis de presupuestos más detallados. Cuando hablamos del trabajo en equipo, porque en todos estos proyectos siempre, ¿no?, los arquitectos, los ingenieros trabajamos en conjunto, de diferentes especialidades. La ventaja de contar con información actualizada por esta situación de que al estar modelando en el 3D, cualquier modificación se va a ver reflejada en cualquiera de las vistas. Eso también nos permite una mejor interpretación y lectura de planos, porque tenemos, para cualquier duda, vemos el modelo 3D. El hecho de trabajar digamos, en diferentes archivos, pero que están vinculados entre ellos, o aplicando los WordSet, que ya es un manejo avanzado de Revit, nos permite una continua comunicación entre especialistas, y que los cambios realizados, cada uno justamente de los miembros del equipo, se actualizan al momento de revincular o de actualizar en el modelo central, si es que se está aplicando la herramienta de WordSet.
Aquí un ejemplo, cuando hablamos de esta comunicación más clara entre disciplinas. A la izquierda es una planta de sala de máquinas dibujadas en AutoCAD y a la derecha la misma planta, pero ya en el modelo BIM, es decir, en el modelo elaborado en Revit y evaluado, que no hay interferencias con Navisworks. Entonces es muy diferente el que yo plantee en una vista en planta solamente con colores y con líneas indicando cuál va por encima, cuál va por debajo de las tuberías, a mostrarlo en su condición ya de ejecución, de construcción, en 3 dimensiones. Eso nos va a ayudar a eliminar el número de consultas en obra, porque si esta misma vista en 2D que se muestra en AutoCAD yo la puedo generar en Revit, pero adicionalmente en Revit o en Navisworks, en software BIM, yo puedo mostrar esa misma distribución de tuberías y de tanques y, digamos, diferentes accesorios, lo puedo visualizar en una vista 3D. Cuando hablamos de la compatibilización, estamos hablando de que la ventaja, ¿no es cierto?, de poder nosotros, los parámetros, reitero, el poder saber que es, en este caso, una mampara, ¿no? Si yo necesito una mampara de 1 metro de ancho, ese es un dato, un valor que voy a ingresar, por ejemplo, en el cuadro de vanos, inmediatamente la mampara va a tomar esa dimensión. A la izquierda es la situación que nos ha pasado seguro en varias oportunidades en AutoCAD, que el texto no está vinculado con el dibujo, nuevamente también de la mampara. Entonces, esta dimensión es algo que se ha colocado después para verificar que el dato que estaba en el cuadro de vanos, por ejemplo, de 1,20 m, no correspondía con el ancho real, o sea, el espacio real que había entre la placa y la otra mampara más estrecha que se tenía al costado. Este tipo de errores de que no en planta se dice una cosa y no el cuadro de vanos dice otra, no nos va a ocurrir en un software BIM como en Revit, porque el valor del ancho de la mampara es un componente, un parámetro para poder modelar la mampara o la puerta o la ventana o el elemento que necesitemos. Otro caso, bueno, por lo que se comentaba hasta que se hizo el reporte, no teníamos entre los oyentes ingenieros dedicados a las estructuras, pero bueno, esto también es un tema general de reforzar la idea, ¿no? Cuando yo tengo en planta y luego en el corte no se ha validado, porque son dibujos distintos cuando trabajamos en AutoCAD, en este ejemplo se había omitido un tramo de la viga entre 2 ejes, y obviamente para el limitado presupuesto, pues había ahí no se había completado con lo requerido. Este problema, digamos, de incompatibilidad no se va a presentar en Revit como lo mostramos aquí, porque la vista, el corte de la viga es una consecuencia de lo que se ha modelado. O sea, la planta, el corte es lo mismo, solo es la diferente forma de presentación. Y luego ya en Revit, cuando hablaba de la documentación, pues bien, uno puede configurar el color en el que quiere que presente las dimensiones, los textos, la textura. Es decir, si que uno se acostumbró a una forma de presentar la documentación en AutoCAD, esa misma la vamos a poder recrear en la presentación de la documentación en Revit a través de las plantillas de vistas, por ejemplo. Ese es otro tema que explicamos también en nuestros primeros cursos, los cursos básicos de Revit, les explicamos cómo configurar las vistas. Otro ejemplo, en el caso de las instalaciones mecánicas, ¿qué es lo que ocurría en el tema del AutoCAD? Que teníamos una planta, digamos, de estructura donde obviamente se veían proyectadas las columnas, las vigas, pero en la planta de instalaciones mecánicas no se habían proyectado la ubicación de las vigas. Entonces, lo que ustedes ven a la derecha es un recorte de trabajar en Revit, de una vista del software, y que no hemos necesitado llegar a Navisworks, que es el que nos va a validar las interferencias. Simplemente al momento de modelar, nos podemos percatar que ocurre esa interferencia, ¿no? Aquí se ve en la parte inferior una triple interferencia. Lo que ven como línea gris sería la proyección en sección, en corte del cielo raso, está diseñado según arquitectura, luego la proyección de la viga, la losa y el triple conflicto que ocurre entre los 2 ductos de aire acondicionado, además de la viga. En ese momento, ¿qué es lo que necesitamos? Pues consultar con el especialista, es decir, puede ser que el mismo especialista es el que está modelando en Revit, o es un modelador, ¿no? Alguien que, como en mi caso, siendo arquitecta, yo puedo modelar en cualquiera de las especialidades porque ya me he dedicado a eso. Entonces, es ver de cómo se resuelve, pues el especialista lo dirá.
pero lo vamos a resolver en el modelo 3D, en el modelo virtual, no en obra, teniendo que hacer, ¿no?, inversión de cambios y nuevos elementos. Esa es una ventaja. Otro ejemplo acá respecto a las instalaciones sanitarias. ¿Qué sucedía en este caso? Teníamos en la planta de arquitectura, al lado izquierdo, la ubicación de las cisternas en una posición realmente diferente a la que se había estado presentando, o se había desarrollado, se había diseñado en instalaciones sanitarias. ¿Cómo se hizo en obra? Pues se trabajó según lo que estaba en arquitectura, y cuando se tuvieron que dejar los pases para diferentes conexiones sanitarias, se percataron de ese error, ¿no?, de no haber colocado el cuarto de cisternas en la ubicación deseada. ¿Qué ocurrió entonces? Que se tuvo que hacer adicionales para modificar. Bueno, este problema no nos va a ocurrir en Revit porque, como ya les mostraba previamente, nosotros vamos, digamos, el especialista sanitario va a trabajar su modelo teniendo como referencia, como vínculo, todo el modelo 3D de arquitectura. Entonces va a poder saber exactamente, de acuerdo al diámetro de las tuberías, al tamaño de sus accesorios, de sus equipos, por dónde puede pasar. Y digamos, va a ver cuál es exactamente las distancias y las pendientes y las alturas, ¿no? Entonces vamos a tener siempre una mejor compatibilización entre especialidades al usar el modelamiento en 3D. Y las ventajas en el diseño de las redes, que también nos permite un software BIM como Revit. Entonces, en la etapa de la construcción, aprovechamos, ¿no es cierto?, esta posibilidad de compatibilización entre especialidades, de eliminar los RFIs, un gran número, un gran porcentaje, y la disminución también considerable de adicionales de obra. Aquí un ejemplo, lo que ustedes han estado viendo previamente, les mostramos unos casos de trabajo que hemos realizado con instituciones del Estado y que por tanto, ¿no?, de salud, por ejemplo, nosotros podemos mostrar porque es información pública. Obviamente de nuestros clientes privados no lo hacemos. Pero en fin, aquí un ejemplo. Si una obra podría costar 46 millones de soles, sus gastos generales diarios serían 16.000, pues estos errores previos que he mostrado podían generar 15 días de atraso en el sector, lo que significaría un día de atraso en la ejecución total de la obra y ese monto, ¿no?, de 16.000 de costo adicional. Cosa que al trabajar en BIM, la metodología BIM, vamos a evitar ese tipo de errores, ¿no? En general, por nuestra experiencia de trabajo aquí en Perú, que siempre ha sido un desarrollo local, es decir, nosotros sí tenemos el soporte de autos, pero toda nuestra experiencia de trabajo en Revit, como les digo, desde el año 2004, 2005, ha sido experiencia local, con clientes locales. Llegamos a la conclusión de que el tiempo de elaboración del expediente técnico se acorta en un 20%. ¿Por qué no se acorta más, dirán ustedes? Porque, claro, se dan cuenta que esas incompatibilidades que se van a mostrar en el modelo virtual van a requerir de un tiempo adicional de trabajo, ¿no?, en conjunto, trabajo compartido con los diferentes especialistas para encontrar las soluciones que se apliquen en el modelo y entonces nos permitan entregar algo así como un modelo as-built, ¿no?, o sea, listo para ya la construcción, las modificaciones que también se puedan hacer en construcción. Y por eso que decimos que se acorta en un 20%. Lo que vamos a obtener además, metrados más exactos y en menor tiempo. Aquí les muestro un ejemplo de una de estas tablas que nos permiten mostrar la información del modelo para el caso de estructuras, en donde igual, ¿no?, yo tengo el modelado de la zapata, tengo unos códigos asociados a las columnas, las zapatas, datos como el nivel de fondo de zapata, que no es simplemente un texto, así como en el caso que le mostraba de las puertas, es un parámetro, pero que se está mostrando así en forma de texto y que, por ejemplo, si el especialista, ¿no?, según va evaluando el modelo, define que alguna de las zapatas ya no debe estar a menos 5.01, sino a menos 5.8, por ejemplo, bueno, se puede editar en el texto, ¿no?, de esta etiqueta, se puede seleccionar la zapata y en el parámetro mismo de la zapata modificarlo o inclusive en la tabla, ¿no? En la tabla, porque la tabla está mostrando lo que está modelado en 3 dimensiones, se puede editar y todo se actualiza la etiqueta, se actualiza el modelo de la zapata y se actualiza, como en este caso, esta tabla era para tener digamos, el metrado de concreto en zapata, pues se actualiza automáticamente si las dimensiones varían. En el proceso, luego de la construcción, la vida útil, ¿no?, el mantenimiento de la edificación, muy bien, vamos a aprovechar la metodología BIM
y los software que nos permiten aplicar esta metodología para lo que sea modificaciones, ampliaciones, administración de activos, evaluación de alternativas. Por ejemplo, si tenemos el modelo BIM que decía as built, o sea, después de todos los cambios que se hicieron en obra, modificaciones, cambios de proveedor y por tanto de modelo, de color, en fin, bueno, el modelo se actualiza. Entonces, más adelante, nosotros mantenemos el contacto con el cliente o somos parte, digamos, del staff, inclusive de la empresa, y nos piden hacer un planteamiento de una modificación en un nivel, de la ampliación en otro. Como verán, ya no necesito mandar a alguien con la wincha a tomar medidas. Simplemente en el mismo modelo puedo hacer justamente una evaluación de áreas, de ubicación de nuevos elementos, de paredes, en fin, y tener, sí, apoyar a la vida útil de la edificación, extrayendo información o introduciendo nueva información al modelo BIM. Para aquellos que también están acostumbrados a trabajar con lo que en AutoCAD eran los bloques, ¿no es cierto? Pues en Revit le llamamos familias y podríamos hablar entonces unas librerías personalizadas, podríamos contar en base a los modelos que ya vienen por defecto con el software. Hay también varias páginas monitoreadas por Autodesk que nos permiten descargar ya familias, ¿no? Componentes de diferentes fabricantes. Sin embargo, al ser un software paramétrico, como decía, nosotros podemos cambiar, a través de esa parametría podemos modificar las dimensiones de los elementos y poder ir personalizando y luego, según cómo nosotros vayamos reutilizando esto, vamos incorporando nuevos elementos a nuestra propia librería personalizada. Y ahí igualmente nosotros siempre las tablas, por eso les estoy mostrando varios ejemplos, las tablas van a ir personalizándose de acuerdo al componente, de acuerdo al tipo de información además que nosotros queremos mostrar, ¿no? Entonces, con eso he tratado de una manera breve mostrarle todas estas ventajas que tiene la metodología BIM y sí, forzando más el tema de Revit porque realmente es el software con el que empezaríamos el modelo, ¿no? Ahora, con un poco más de detalle, ¿qué más podemos hablar de estos dos softwares, Revit y Navigo, y obviamente la relación entre ambos? Lo primero, si queremos utilizar estos productos, vamos a tener que contar con una licencia de estos productos. Y Autodesk hace ya unos 4 años nos ofrece paquetes de software, ¿no? Que vendría a ser una forma más simple y conveniente de acceder a este rango amplio de soluciones, porque ya vemos, ¿no? Estamos esta noche hablando de 2 software, Revit y Navisworks, pero podemos necesitar otros para el flujo de trabajo. Y bien, según sea nuestra especialidad, vamos a poder adquirir lo que ahora se llaman las Industry Collections. De acuerdo a la especialidad, obviamente nosotros, el tema que estamos hablando ahora sería de la colección de arquitectura, ingeniería y construcción. Pero Autodesk también ofrece una colección para los que se dediquen a media entretenimiento. Yo hablé hace un rato de 3D Studio Max, pero estamos hablando de Maya, de Molvos y otra serie de software que nos pueden ayudar en esa especialidad. Para los que están en el área de la fabricación, la mecánica, tenemos el Product Collection. Y bueno, ¿qué es lo que contiene una de estas colecciones? Pues lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla. La diferencia que les presento es, lo que es escritorio serían todos estos software que podríamos instalar, para poder usarlos, los podríamos instalar en nuestro equipo. Y lo que están al lado derecho, bajo el encabezado de nube, serían estos servicios, o sea, ya no necesito instalar el software, es un servicio que a través de la nube Autodesk nos ofrece para, por ejemplo, ¿no? Hacer un análisis energético Revit, un análisis de iluminación, un renderizado también. ¿Cómo funciona el renderizado de Autodesk? En la nube nosotros tenemos este modelo que hemos estado viendo en algunas imágenes, y necesitamos hacer un render ya fotorrealístico, final, o de todas maneras una presentación. Si no usáramos la nube, vamos a empezar a plantear el render dentro de Revit y vamos a tener por algunos minutos, pues que la máquina empieza, a dedicar todo el hardware a realizar este renderizado. Si usamos el
servicios de rendering de la nube, lo que hacemos es enviar la información y a través de la página de Autodesk, y luego nos va a llegar un link a nuestro correo para poder descargar la imagen ya renderizada. Esa es la gran ventaja. Durante todo ese tiempo hemos podido utilizar el hardware de nuestro equipo para seguir avanzando en el modelo, para hacer otros trabajos, porque el proceso renderizado lo habíamos, digamos, implementado a través de este servicio en la nube. En cuanto a los software, el día de hoy estamos hablando de Revit y de Navisworks. El Navisworks Manage, que involucra también el Navisworks Simulate. Ahora, pues, un momento voy a detallar un poco más eso. Software muy conocido para todos, seguramente AutoCAD. Y como verán, hay varias combinaciones de AutoCAD, varias especialidades dentro de AutoCAD. También mencioné hace un rato del AutoCAD Civil 3D. Es un software BIM también, y que está destinado más al área de infraestructura, ¿no? Carreteras, movimiento de tierras, en fin, túneles, ¿no? Puentes. Eso lo podemos desarrollar con el Civil 3D. El AutoCAD de arquitectura es digamos, un servicio para trabajar también con objetos, más 3D también de AutoCAD. Era un software que teníamos antes de que apareciera Revit. El AutoCAD Electrical es para lo que es el planteo de la comunicación eléctrica en una edificación, no para instalaciones eléctricas, sino la parte de los equipos, conexión de equipos. El AutoCAD Mechanical, también como un componente para elaboración de algunas piezas mecánicas. El Map 3D para elaborar mapas temáticos, conectar la base de datos que nosotros necesitemos con el dibujo, ¿no? De la lotización, de una habilitación urbana, por ejemplo. El AutoCAD MEP para instalaciones también, en la base no es Revit, es una alternativa también para desarrollar modelado de instalación. El AutoCAD Plant, como su nombre lo indica, es para modelado de plantas industriales. El Raster Design es un software para trabajar con elementos, digamos, que han sido escaneados, ¿no? Imágenes, y ayudar a convertirlas en vectores. Es decir, por ejemplo, ¿no? Una imagen, una foto, y luego eso se quiere vectorizar, entonces se vectoriza a través de AutoCAD Raster, y esa información puede ser insertada dentro de Revit, por ejemplo, para un modelado. También el AutoCAD lo tenemos disponible actualmente como aplicación web, o sea, no necesitamos tenerlo instalado, y como aplicación móvil también para, obviamente, lo podemos instalar en nuestro celular o en nuestra tablet. Para estos de juego de Navisworks que ya vamos a mencionar y algo ya adelanté, tenemos el Rodo para la parte de análisis estructural, el InfraWorks, que es para hacer, yo llamo así, el BIM para el planeamiento urbano, el InfraWorks, porque nos permite eso, ¿no? Evaluar alternativas, trabajando sobre una imagen satelital, y de repente para el planteamiento de por dónde podría ir una vía, por dónde habría un puente, no para modelarlo ya en el detalle, porque eso sería en Civil 3D, pero justamente para evaluar alternativas y hacer el plan previo a la edificación. El Vehicle Tracking es un software para eso, para el diseño, digamos, son las vías, las carreteras, con detalles, ¿no? El 3D Max, un software muy conocido, antiguo de autos y que sigue vigente cada vez pues, con un mayor desarrollo. Advanced Steel es un software para modelado en 3D también de estructuras, y como su nombre lo indica, de perfiles de acero. Con Revit yo puedo modelar estructuras de concreto, de acero, de madera, pero lo que me aporta el Advanced Steel es las conexiones para los perfiles de acero. Entonces es un complemento entre Revit y Advanced Steel, y por eso está dentro de la colección. Fabrication CAD MEP es un software para modelar accesorios para instalaciones que Revit no lo pueda tener, o que se quiere algo particular, especial. Tenemos este software también ya disponible. Dynamo Studio es un software para hacer, ahí sí, la programación de tareas dentro de Revit, Navisworks, para poder agilizar, y obviamente sí tener un manejo más especializado de software podemos aplicar. Recap Pro es Reality Capture, bueno, ahora que ya es bastante común el uso de drones para poder tener imágenes y poder recrear en una nube de puntos
la edificación existente, que de repente, ¿no? Esta información, esta nube de puntos, luego Revit se inserta en Revit y Revit entonces puede diferenciar, esto es parte de la construcción existente y esto es lo nuevo, entonces se complementa. Revit Live es también para el tema de las presentaciones y hacerlo, digamos, como un recorrido virtual, simplemente desplazando el mouse por el modelo. El Structural Bridge Design es el software complemento del AutoCAD Civil 3D, su nombre lo indica, para el diseño de puentes. Bien, entonces fíjense la cantidad de software que tendríamos disponibles con la Collection. ¿Cómo funciona esto cuando se adquiere una licencia? No es que obligatoriamente se tenga que instalar todos estos software. Con la colección se tiene la opción de instalar los software que sean requeridos. Y en caso de la nube, bueno, siempre van a estar disponibles allí. Bueno, pues de todos estos, como digo, esta noche estamos hablando particularmente de Revit y de Navisworks. ¿Qué más puedo comentarles de Revit? En principio es un software para diseñar, construir y mantener una alta calidad de las edificaciones, ofreciendo herramientas específicas para arquitectura, estructuras, instalaciones mecánicas, eléctricas y sanitarias. Algo que ya mencioné, la parametría del software. Lo de la asociatividad bidireccional es esta particularidad de que lo que tengo en planta lo voy a visualizar igual en una vista en corte, con una tabla, que construye modelos, ¿no? Porque siempre vamos a estar modelando en 3 dimensiones, aunque trabajemos en una vista de planta, lo que estamos produciendo es un modelo 3D. El análisis conceptual de la energía para poder validar si los elementos y las texturas y los materiales que estamos introduciendo en el modelo pueden ser más eficientes, ¿no? Ahora que estamos en épocas de hablar de los edificios inteligentes y de que se cumpla con la certificación LED, y en fin, que sea más sostenible. Bueno, Revit ha sido preparado para eso, para ayudarnos a este tipo de evaluación. La nube de puntos ya lo mencioné para, por ejemplo, ¿no? El escaneo 3D, que se puede hacer con software, con escáner de 3 dimensiones. Revit recibe la nube de puntos y sobre eso modelaría los componentes. Podemos diseñar en Revit realmente cualquier elemento que vaya a ser construido. Entonces, por eso tenemos varias herramientas de diseño conceptual para las estructuras, para aquellos que modelan o necesitan estructura de concreto con reforzamiento de acero, pues tenemos la opción de modelar también el acero y para una presentación, para también el metrado más preciso. Todo lo que es documentación, ya lo mencioné, la edición de familias, también algunos ejemplos, reitero, luego vamos a poder modelar cualquier elemento que vaya a estar en la construcción y las herramientas de visualización que nos permiten también unas muy buenas presentaciones fotorrealísticas también del modelo. En esta versión que estamos actualmente, que es la 2019, se ha incorporado una mejor regeneración de las vistas cuando estamos, como les digo, un proyecto grande, que yo puedo tener una vista 3D completa, en un detalle estructural, en una lámina, entonces tengo, digamos, una mayor facilidad para cambiar de una vista a otra. Puedo exportar en PDF las vistas vinculadas, como decía, en un proyecto arquitectónico puedo tener además insertado, vinculado un proyecto de instalaciones mecánicas y eso lo voy a poder exportar como vista, ¿no? En una lámina para de repente alguien que necesite esa información y poder visualizarla, como mencioné ahí en PDF. Que puedo detallar la fabricación de lo que es MEP. MEP son las siglas de mecánica, ingeniería eléctrica y ingeniería sanitaria, entonces también para todo ese detalle, ¿no? Y para poder facilitar el detalle del reforzamiento estructural, mejores vínculos con el detallado de cero, y también la presentación de modelos, ¿no? Como ensambles, y para poder mostrar los detalles, ¿no? Ya que todo el modelo lo tiene, entonces podemos presentar diferentes detalles también con estas nuevas herramientas. En cuanto a la presentación del modelo 3D, se pueden visualizar los niveles, ¿no? A veces en las vistas en 3D es un edificio de varios niveles, no es fácil identificar en qué nivel está qué elemento en la vista 3D. Ya con esta versión podemos visualizar los niveles como plataformas, vistas tabuladas para poder pasar de una vista a otro. Bueno, en algunos casos uno necesita trabajar con más de un monitor, podemos, ¿no? Está preparado ya el software para más de un monitor,
dos seguramente, en algún caso, trabajar en vistas de perspectiva, ¿no? Para hacer alguna modificación, también para el tema de la documentación, fíjense, algo que, bueno, no trabajaba en AutoCAD, también lo hacía, si se quería combinar patrones, ¿no? Para las vistas en 2D, bueno, ya lo podemos hacer también en Revit. La versión de los archivos, eso es un detalle en estos software, en el caso de Revit, para los que mencionaba, ya venían trabajando, ya lo deben saber, para los que no, en el caso de Revit no se puede grabar en una versión anterior. Es decir, si yo estoy trabajando con el Revit 2019, solamente puedo grabar en Revit 2019. No puedo grabar, por ejemplo, en Revit 2018 o 2017. No se puede. Sí puedo abrir un archivo que provenga de una versión anterior. ¿Por qué no se puede grabar? ¿Cuál es la explicación de Auto? Es que, bueno, la tecnología avanza y en el caso de Revit, como ustedes ven más o menos lo que estoy explicando, que es una parte de todos los beneficios, el poder, ¿no?, recrear esos mismos beneficios en la versión anterior no sería posible porque cada año ustedes invierte, digamos, en esos desarrollos anuales de nuevas versiones y por eso siempre vamos a tener que estar así, con la última versión de software para poder abrir cualquier proyecto que provenga de una versión anterior, pero la tenemos, cualquier modificación que se haga, se grabaría el proyecto ya en la versión actual, ¿no? Y bueno, personalización de conexiones para elementos de acero, ¿no? Eso es, como digo, para también el trabajo con perfil. He estado mencionando el tema de AutoCAD porque es cierto, todavía somos muchos usuarios que hemos empezado en relación con los software de Autodesk con AutoCAD. Sin embargo, lo que quiero dejar claro es que no es necesario empezar el proyecto en AutoCAD. Hago la presentación aquí de que hay una interoperabilidad de trabajo colaborativo porque en muchas situaciones vamos a tener eso. Nos entregan los planos en AutoCAD para elaborar el modelo. Sin embargo, la situación ideal es el que pensamos el modelo directamente en Revit. Pero dado el caso que nos dan la información en AutoCAD, entonces esa información proporcionada de AutoCAD se inserta dentro de Revit, la podemos usar como una referencia, como una plantilla para levantar el modelo. Es decir, en lugar de indicar que la pared mide tantos metros, como ya está en la planta, entonces puedo decir de esta esquina a esta esquina, se levanta la pared, ¿no? Esa es la ventaja. Y también, de ser necesario, la información que está en Revit, trasladarla a una vista en 2D que pueda ser visualizada en AutoCAD, también se puede exportar, ¿no? Y llega con todas las condiciones, con todas las capas, que es la forma de trabajo en AutoCAD. Bien, ahora con Navisworks, ¿no?, que es el tema de esta noche. Navisworks va a empezar a trabajar cuando ya el modelo de Revit está elaborado. Por eso empezamos comentando eso de que el modelo BIM, que ha sido elaborado en Revit, se va a relacionar con Navisworks, por ejemplo, para la programación de obra, y eso es lo que llamamos el 4D, es decir, la cuarta dimensión, que nos va a mostrar en tiempo real el proceso de avance de la obra. Es decir, tiene que estar terminado el modelo para poder indicar cuáles son los procesos y en qué momento se hace de acuerdo a la programación de obra que, por ejemplo, se puede haber trabajado en otro software como Project, como Primavera, pero el mismo Navisworks también tiene una herramienta para la programación de la obra. Entonces los usuarios van a poder aprovechar esta relación, ¿no?, para identificar y coordinar interferencias, los cambios que sean necesarios en las diferentes especialidades, porque además Navisworks va a recibir los modelos 3D de diferentes fuentes, es decir, no solamente de Revit, también puede recibir eventualmente de AutoCAD, de Inventor, de Civil 3D, puede recibir. Ahora nos estamos focalizando en la relación entre Revit y Navisworks, pero realmente Navisworks es una plataforma que cruza diferentes especialidades. No solo se utiliza para el área de la construcción, sino también para otras áreas. En los últimos años se ha añadido a las herramientas de Navisworks lo que se conoce ahora como el 5D, la quinta dimensión, que sería la cuantificación de elementos, ¿ya? Y por eso aquí se menciona en Navisworks Simulate, porque, digamos, antes de que tuviéramos estas licencias por la colección, había en Navisworks en estas dos versiones, Simulate y el Manage.
Actualmente el Manage es el que tiene todas las funcionalidades, o sea, digamos, si tienen ustedes la licencia de Naviworks Manage, tienen todas las funcionalidades de Naviworks, pero si algunos, empresas han tenido una licencia que provenía antes de lo que se llamaban los paquetes de Building Design Premium o Building Design Ultimate, por ejemplo, ahí sí había una diferencia entre Naviworks Manage y Naviworks Simulate. Actualmente es Naviworks Manage y tiene todas las funcionalidades. Entonces, hablando de el flujo entre Revit y Navisworks, que era el tema de esta presentación, vamos a ver de que con ambos disponemos de herramientas de simulación para tomar decisiones de diseño más informadas. En el caso de Revit, por ejemplo, para un análisis de performance, como decíamos, de lo que es la proyección de sombras y la ubicación respecto del sol, un ejemplo. En el caso de Navisworks, con la herramienta de simulación, para poder mostrar cómo es el proceso constructivo, ¿no?, del edificio, con las diferentes etapas que se hayan programado. La tecnología 5D lo que nos permite es sacar provecho de estas capacidades para mejorar, ¿no es cierto?, la precisión de la construcción y resolver problemas, inclusive logísticos que se puedan presentar, ¿no? Esto es lo que le aporta Navisworks a Revit en cuanto al proceso ya, el momento de la obra, de la construcción. Y como última presentación, luego vamos a ver en un video también para poder detallar más sobre este tema, es cómo empezamos esto, es adquirir y revisar el modelo de diseño, que puede ser que, como digo, se trabaje en Revit o que ya está el modelo avanzado y Navisworks lo puede también visualizar. Ya modelar la construcción al detalle la vamos a hacer en Revit, ¿no? Que podemos, como decía hace un momento, en estos software como Revit vamos a poder modelar de acuerdo a cómo se construye. Entonces también va a depender de, como decimos nosotros aquí en Perú, que primero modelamos el casco, ¿no? Es decir, modelamos lo que es el espesor de muros, de paredes, bueno, y luego vamos viendo el detalle. Si esta pared va a tener recubrimientos, no lo va a tener, va a estar tarrajeado, va a ser caravista, etc. Todo ese detalle lo podemos hacer dentro de Revit y lo mismo con la estructura. Si necesitamos, ¿no?, extender datos hacia el constructor, podemos a su vez un mayor detalle ya prácticamente de fabricación, de montaje de los elementos. Y con Navisworks ya vamos a ver la organización, porque vamos a hacer estos recorridos en tiempo real para poder visualizar si hay alguna interferencia o no. Y justamente aquí les he preparado una presentación, bueno, en base también a la información que nos proporciona Autodesk para poder precisar, ¿no?, algo más que sea de interés para ustedes. Es decir, como comentaba, todos hemos empezado con AutoCAD, pero ahora tenemos estas herramientas que nos van a permitir digamos, aplicar la tecnología BIM. Y si lo comparamos, pues, de AutoCAD con Revit, como ven ustedes ahí, podemos trabajar en una vista de planta, solo que lo que estamos modelando ahí no es solamente una doble línea, sino es una pared que ya fue previamente seleccionada, lo mismo con las puertas, yo hablaba de los parámetros, ¿no? Entonces los parámetros ya están establecidos, pero uno puede también los parámetros de ubicación, ¿no?, para ver a qué distancia va el componente, lo vamos trabajando en el modelo. Como ven ustedes ahí, tengo dos vistas, en dos vistas, una es la planta, el otro es el corte, y si necesito una vista, simplemente es, como ven, trazar por dónde, de dónde quiero ver el modelo. Y entonces aquí yo puedo estar trabajando simultáneamente, ¿no?, en la planta, y veo el efecto de lo que trabajo en planta, en elevación, en el corte, luego tener las tablas que me van a permitir ir contabilizando los elementos, y mencionaba hace un momento, si yo hago una modificación en la tabla, eso automáticamente se va a modificar también, ya sea en la vista de planta, como ustedes ahí el código de la mampara, puerto, como también en el corte. Podemos, digamos, acomodar las láminas con las diferentes vistas que pueden estar en diferentes escalas, con diferente nivel de detalle, y en cualquier momento podemos visualizar la vista 3D, ¿no? Y que eso nos ayuda mucho para el modelamiento, para las pruebas de color, de materiales, que forman parte, digamos, del
del proceso, ¿no? Allí, pues, un render, como decía, ¿no? De una presentación, que siempre va a ser mejor mostrar los diseños en 3D. Y luego, la combinación, como es cuando ya está el modelo, y necesitamos verificar las interferencias. Bueno, ahí pasamos el modelo, se importa hacia Navisworks, y allí las interferencias van a salir una determinada cantidad de acuerdo a los elementos que nosotros queremos comparar. Y como estamos visualizando ahí, Navisworks va a poder recibir, digamos, modelos de diferentes orígenes. Obviamente estamos hablando ahora de Revit, pero también puede recibir inclusive de software de otra marca, no solo de Autodesk. Y con eso vamos a buscar conflictos, por ejemplo, entre lo que son las instalaciones y los elementos constructivos, y podamos entonces identificar cuál es el tipo de error y entonces con cuál, digamos, de las especialidades. Por ejemplo, en este caso hay una interferencia entre el ducto y la escalera, entonces nos va a llevar al modelo de Revit donde ese conflicto puede ser requerido. Y si hay conflictos que nosotros los asumimos, que realmente no es porque están cerca un elemento del otro, entonces igual vamos a Revit, vamos a poder identificar esa información con más detalle, ¿no? Y lo que decíamos de que el tener la colección nos va a permitir acceso a diferentes herramientas y poder realmente aprovechar los beneficios de este modelado BIM. Y bueno, eso es lo que ya les mencioné, la colección, que en este momento es nuestra mejor alternativa para poder adquirir estas herramientas. Y bueno, esto sería lo que tenía para presentarles, y ahora sí abriríamos la estación de preguntas. Voy a ver si encuentro las preguntas que ustedes han hecho, o si pueden empezarlas a plantear a través del chat para poder ayudarlos y con algunas respuestas a las consultas que ustedes tengan. Marco, ¿estás por ahí? Sí, arquitecta. Sí, entonces no sé si tú estás visualizando alguna de las preguntas, yo todavía no las visualizo. A ver, déjenme ver si las comparto. Tenemos Okay. dos preguntas de Jaime. ¿Ya las puede ver? Aquí estoy, preguntas. A ver, voy a ampliar esto un poco. Estoy tratando de ampliar ampliar panel de crédito, ¿sí? Porque es sí, una sí, pregunta larga que sí, es lo que puede estoy. ampliarlo directamente en la misma. Ya está, ya lo logré. Muy bien. A ver, la pregunta es, si voy a utilizar 2 o más software de Autodesk para implementar la metodología BIM, ¿debo instalar todos los software que ocupe juntos en mi PC o puedo tener los programas de Autodesk? Bueno, menciona algunos de una forma portable en una memoria USB e ir instalando conforme los vaya ocupando. Sí, eso lo dije durante la presentación, que no es indispensable instalar todos. La ventaja de la colección es que te da digamos, la licencia para poder instalar cualquiera de ellos, pero claro, si tienes una licencia de la colección es una instalación en el mismo equipo de cualquiera de esos software. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, puedes tener, porque además ahora los softwares se entregan así en una memoria USB, como decimos en Perú. Entonces, en el momento que tú necesites en tu computadora, instalas el programa que requieras de acuerdo al proyecto. La siguiente pregunta que visualizo acá es que RevitMap tiene herramientas, bibliotecas y alguna otra accesorios para el diseño de la disciplina de soldadura, tanto de tuberías como estructuras. A ver, quiero entender bien la pregunta. No tenemos ya en este momento, activamente teníamos, actualmente ya no tenemos un RevitMap. Tenemos Revit, que al momento de instalar Revit, se instalan todas las herramientas, tanto para la parte de arquitectura como la parte de estructuras y como la parte de instalaciones. Y obviamente se instalan también todas las bibliotecas que
propio fabricante pone a disposición. Para el diseño de la disciplina de soldadura, ya estaríamos hablando de otro software. Si estamos hablando de, dice soldadura, ya, bueno, la soldadura para tuberías o diferente en este caso lo que pienso contestar que para estructura. Vamos primero, la soldadura para la unión de tuberías, asumo que esa es la pregunta, ese nivel de detalle lo podríamos trabajar con este otro software que les dije, el FATCAD, o sea, donde se desarrolla el detalle de accesorios para justamente el MEP, ahí podríamos ver. Y para diseño de soldaduras para estructuras, por ejemplo, con el Advanced Steel. Revit lo que va, o sea, yo también puedo modelar algo, pero no va a ser con la ventaja de estos otros software que sí son están especializados en este tipo de diseño, ¿no? Por ejemplo, como mencionan, de soldadura de tuberías. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, en Revit yo puedo modelarlo, pero con más detalle sería, en el caso de soldadura para tuberías, el de FATMED, y en el caso de soldadura para estructuras, el Advanced Steel. Estamos hablando de, obviamente, estructura de acero. Otra pregunta. ¿Se puede calcular a ver, no está, no leo toda la pregunta de Guillermo Hiroyasu. Ya solamente digo, se puede calcular y no leo toda la pregunta, pero en todo caso... Dice, se puede calcular cantidad de encofrado con... Cantidad de encofrado con Revit, ya. ¿Se puede calcular cantidad de encofrado con Revit? Sí. Y yo he trabajado también en eso, es lo que mencionaba también en la presentación, que para eso hay que configurar un parámetro, ¿no? Un parámetro de acuerdo al elemento estructural para el cual se quiere el encofrado, sea la losa, sea la columna, sea la viga o la cimentación, se configura un parámetro para que de acuerdo a las dimensiones de los elementos estructurales se pueda calcular el encofrado, ¿no? Requerido. Sí. La respuesta es sí. Para la cuantificación de materiales de Miguel González, o lo que es metrados, ¿qué software se utilizaría para lo que es BIM? Ya lo mencioné, con Revit yo puedo cuantificar y el detalle de la cantidad que necesito según la programación de obra, utilizaría Navisworks con la opción esta de cuantificación que tiene ya. O sea que la respuesta a esa pregunta sería Revit y sería Navisworks, dependiendo de el tipo de metrados que necesitamos, porque digamos, en el caso de Revit yo puedo rápidamente metrar y decir cuántas columnas tengo, cuántas puertas, digamos la longitud de los muros. En el caso de Navisworks, puedo saber inclusive esas cantidades en qué momento, ¿no? Es decir, en la primera semana, al 10ª semana, a los 2 meses, ¿no? Eso con más detalle, de acuerdo a la programación de obra, la cuantificación la haría con Navisworks. Pero en Revit también puedo tener información. En la pregunta de Germán Salazar, en el caso de los RFI se genera algún tipo de reporte y este a su vez se puede exportar a ese otro software como ese para la cuantificación de impacto en el proyecto. Esa parte la hace Navisworks y la respuesta es sí, ¿no? Se puede reportar. Bueno, en Revit también puedo tener un reporte de interferencias, pero realmente si ya estamos en el flujo de trabajo con Navisworks, el que nos permite hacer eso es claramente Navisworks con más detalle. La pregunta de Carlos Hernández, perdón, ¿se puede calcular cantidad de fierros para las columnas? Estamos hablando seguramente del reforzamiento de acero en las columnas de concreto. La respuesta es sí. Y lo mismo, sí porque se ha modelado los reforzamientos de acero en todas las columnas del proyecto, o porque se hizo también de otra forma. No ha sido requerido el modelar el reforzamiento de todas las columnas, pero se tomaron las columnas típicas, el reforzamiento de estas, y a través de una fórmula que también se puede incluir en las tablas del propio Revit, se hace una fórmula para multiplicar por la cantidad de elementos y se obtiene. ¿Por qué menciono esto? Porque sí, yo puedo colocar el reforzamiento de acero en todas las columnas, en todas las vigas, pero dependiendo de la magnitud del proyecto, obviamente eso va a ser
laborioso y obviamente va a demandar o va a generar un archivo pues de un mayor tamaño. Entonces, si tenemos los equipos requeridos, equipo en el caso del hardware y además también las personas que se van a dedicar a esto, sí. Y si no, se pueden hacer combinaciones, como digo, ¿no? Al modelar reforzamiento en las columnas típicas y luego aplicar fórmulas para multiplicar esto de acuerdo a la cantidad de elementos estructurales similares. La pregunta de David Monge, si la programación de la obra es con el Project Office y Navisworks, la respuesta es sí. Project Office, bueno, claro, MS Project, esa sería, también Primavera, y también el propio Navisworks tiene su herramienta para introducir, digamos, el diagrama Gantt, la programación. O sea que la respuesta es sí en ambos casos, con Project, con Navisworks, inclusive con Primavera. Aquí hay una pregunta de Siddhartha Moro. Gracias por los buenos comentarios. Y mi pregunta es, me dice, si Navisworks sirve para el metrado de instalaciones de sistemas de aire acondicionado. Antonio. También, a ver, quiero entender bien la pregunta. Metrado de instalaciones de sistemas de aire acondicionado. El metrado se va a hacer por componentes. Por ejemplo, una instalación de sistema de aire acondicionado tenemos los ductos, los diferentes tipos de ductos. Obviamente yo puedo metrar y saber las longitudes. Tenemos accesorios, también puedo tener en Revit y por tanto esto se pasa también a Navisworks. Es decir, eso lo puedo hacer, este metrado lo puedo hacer en Revit y también en Navisworks. Pero separando, ¿no? El sistema en sí está compuesto de, ¿no? Ducterías, accesorios, tuberías, equipos. Bueno, por cada uno de esos elementos voy a poder extraer una tabla. Y esa información, como está en el modelo, Navisworks también las va a recibir y también nos va a permitir hacer el metrado. La pregunta de Carlos Vázquez dice, ¿qué se debe aprender primero, Revit o Navisworks? Bueno, yo siempre diré que primero es Revit, porque para poder tener el modelo, ¿no es cierto? Necesito, o sea, para poder llevar a Navisworks necesito tener el modelo, y para tener el modelo tengo que empezar por Revit. Espero que eso haya quedado claro. En Navisworks no se modela nada, Navisworks recibe el modelo que ha podido empezar en Revit, como digo, también en otro software que modela en 3D, de Autodesk, inclusive de otros fabricantes. Entonces, lo primero es Revit. Bueno, así también nuestros cursos. En Revit tenemos 4 cursos, porque son varias especialidades, ¿no es cierto? Y en el caso de Revit es un curso. ¿Por qué? Porque realmente en pocas horas se aprende a aplicar las herramientas porque ya el modelo se recibe. Se recibe el modelo y ya es cuestión de cómo aplicar las herramientas. La pregunta de, bueno, no aparece el nombre, pero hay una pregunta que indica si Navisworks es compatible con otro software 3D. La respuesta es sí. Sí es compatible, acabo de mencionar, con otros software, digamos, pues con los de Autodesk, con Inventor, con Civil 3D, con obviamente el AutoCAD, y bueno, y realmente sí, es compatible con otro software 3D. La pregunta de Winnie Benavente, Alexandra Benavente, ¿qué se tiene que aprender primero? ¿AutoCAD o Revit? Bueno, realmente mi respuesta sería Revit de frente, porque AutoCAD es una muy buena herramienta, pero como digo, ya ha tenido su tiempo y su momento. Si estamos hablando obviamente del tema de la construcción, que es mi especialidad, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, no necesitaría ya el AutoCAD, solamente trabajar en Revit y aprender a aprovechar todas sus ventajas. O sea, la respuesta ahí, si primero AutoCAD o Revit, yo diría primero Revit, ¿no? La pregunta de Jimmy Pacheco, dentro de los software está incluido las familias para la construcción virtual, ya que tenemos problemas sobre la familia de instalaciones eléctricas y sanitarias. Entiendo que Jimmy ya está utilizando el software. Lo de los problemas quizás se refiere a que no ha encontrado dentro de las familias que viene con el software aquel, digamos, componente que aquí en Perú ustedes utilizan. Ciertamente eso es un proceso de ya un poco la experiencia que uno tiene, por lo menos en 5 que tenemos para poder haber
digamos, determinado. Eso sí, cuando empezamos a utilizar el Revit MEP también nos costó un poco la adaptación, pero como la ventaja, reitero, de ya conocer cómo funciona bien el software, entonces conocer cómo se pueden editar las familias existentes, cómo se pueden crear familias. Adicionalmente, no sé si ustedes han probado, si ya tienen instalado el Revit, perdón, el mismo software nos permite descargar librerías de muchos otros países, ¿no? Entonces también probar con las librerías de otros lugares, por ahí se encuentra, o en la página que uno tiene acceso cuando está con el software, digamos lo que es la tienda de productos de autos, de donde también aparecen estas librerías, ¿no? Que son el propio Autodesk o de fabricantes que, reitero, quieren, ¿no? También que o sea, de manera libre podemos descargar. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que si tienen problemas, como necesitaría saber más detalle cuál es el problema. Si es eventualmente que no encuentran el componente exacto de la forma como ustedes trabajan aquí, tienen la alternativa de editar las que ya existen, y para eso obviamente tienen que tener un conocimiento ya, digamos, avanzado del software, o como digo, insertar otras familias, el propio software, o hacer la edición o crear desde cero el componente que necesita. Dice nuevamente Winnie Alessandra Benavente, en el caso de que AutoCAD sea básico para aplicar Revit, y bueno, creo que ya respondí, no es necesario. Quizá en mi presentación yo insisto en mostrar temas de AutoCAD porque obviamente es lo que todavía la mayoría utiliza, pero la respuesta es que no es necesario, no necesito empezar el proyecto en AutoCAD. La situación ideal es cuando empezamos el proyecto directamente en Revit, ¿no? La pregunta de David Monge, ¿cómo podemos definir el nivel de detalle de un modelo que sea adecuado para un análisis y coordinación en Navisworks? Refiriéndome a los LOD o LOT, que son los niveles de detalle. Esa definición de nivel de detalle ya depende del trabajo en equipo, del cliente, de cómo le están pidiendo la presentación. Mencionaba en mi última diapositiva, ¿no es cierto?, de que yo puedo empezar con el nivel básico que no tiene detalles, que es el casco. Entonces, solamente se ha definido que de acuerdo a las estructuras y el tipo de edificación, que este es un muro de, digamos, espesor 15 centímetros. Sin embargo, todavía no sabemos cómo está construido. De acuerdo a ese nivel de detalle que haya, digamos, el contrato o la relación que se tiene con el cliente, dice, no, necesito que se tenga inclusive la cantidad de ladrillos, ¿no? O sea, cuántos ladrillos van a estar ahí. Ya no es solamente el detalle de si está pintado con enchapado, sino ese detalle. Entonces, digamos, hasta el nivel de detalle menor, que puede ser, como digo, la cantidad de ladrillos en el muro, lo podemos representar en Revit. Lo podemos representar. Así que esa definición ya tiene que ser en la relación que se tiene con el cliente, con el propietario, y que en el contrato cómo se ha establecido, porque obviamente a mayor nivel de detalle, mayor tiempo de modelado, y es también mayor inversión, ¿no? La pregunta de José Luis Guzmán, si se puede exportar un archivo de Navisworks a Inventor, no sería el flujo adecuado, ¿no es cierto? Porque estamos quedando que Navisworks es el que recibe. Y entonces, ¿para qué regresaría a Inventor si en Navisworks no puedo modelar nada? Es más bien que de Navisworks, o sea, Inventor le exporta, o Navisworks importa el modelo elaborado, la pieza elaborada en Inventor, y ayuda en Navisworks alguna visualización, alguna comprobación. Pero que, digamos, necesite de Navisworks llevar a Inventor, realmente esa situación no la conozco. Definitivamente Inventor no es mi especialidad, es de otra área, pero en el flujo que conozco no necesitaría ir de Navisworks a Inventor, porque no sé si la figura, de repente la pregunta la estoy entendiendo distinta. Yo les he mostrado que lo que se puede hacer cuando hay sí un problema de interferencia es que estando en Navisworks nos permite ir a Inventor, por ejemplo, para modificar aquello que está generando la interferencia. Ese flujo sí es, pero no es que yo estoy exportando desde Navisworks a Inventor. Lo que se está haciendo es, como el archivo, el modelo de Inventor se insertó en Navisworks,
y Navigo identificó una interferencia, entonces Navigo te lleva al modelo de Inventor para poder editarlo, pero no es que se esté exportando, ¿ya? Espero que se haya quedado claro. Una pregunta de David Monge, si se puede adquirir la licencia de Navigo por aparte nada más sin comprar todo el paquete, sí, sí se puede, pero definitivamente solamente la licencia de Navigo no te ayuda mucho, tendrías que tener aparte la licencia de los otros software, pero sí, sí se podría. ¿Puedo utilizar, otra pregunta de Julio César Sandoval, ¿puedo utilizar Revit para el área eléctrica, instrumentos electrónicos, es decir, planos eléctricos de instrumentos sin necesidad de instalar otro software, como tal es el caso de AutoCAD Electrical? Eso, bueno, de alguna manera lo mencioné. La respuesta es, si necesita este tema de la instrumentación electrónica, necesita AutoCAD Eléctrica. Lo que yo puedo modelar en Revit es la instalación eléctrica desde el punto de vista de la construcción. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener mi plano de tomacorrientes, mi plano de luminarias, el plano de los equipos, los tableros, ¿no? Inclusive los conduits o las canaletas, las bandejas, eso puedo modelar. Pero la instrumentación, ¿no? Cuáles son los tableros y cómo funciona, ya es un tema de la AutoCAD eléctrica, y recuerde que dentro de la licencia de la collection ya viene la AutoCAD eléctrica, o sea, la inversión es la misma, ¿no? Si necesito AutoCAD eléctrica, con la colección ya la tengo la posibilidad de instalar. Aquí viene de Irene Bustamante, ¿cuál es la extensión máxima en área que se puede abarcar en un proyecto con Revit? La respuesta es que no habría un límite, porque si es un proyecto muy amplio, como estamos hablando de edificaciones, entonces se puede trabajar por proyectos que están vinculados, es decir, digamos, un ejemplo, son varias torres, torre de comercio, torre de vivienda, en fin, oficinas, ¿bien? Y eso se puede, si es muy grande el proyecto, y nuevamente nuestra restricción estaría en el hardware y en digamos, la cantidad de personas en el equipo que esté dedicado a este proyecto. Entonces se podría separar, y luego hay un modelo en donde se empiezan a vincular todas digamos, las torres, en mi ejemplo, ¿no? Que se han estado trabajando en archivos diferentes, se vinculan en uno solo, y entonces la presentación de todo el proyecto se hace en un solo modelo, en un solo archivo. Bien, ahora la pregunta de John Medina, ¿qué tan complicado es aprender a usar Revit y Navisworks? En mi experiencia, no es complicado. Lo importante, ¿no? El punto de partida sería de que uno haya recibido instrucción técnica para lo que es el objeto del modelado. En mi caso soy arquitecta, los que son ingenieros, pero también los que son diseñadores, instaladores, o sea, que han aprendido. Entonces van a poder entender mejor cómo se tiene que modelar, porque finalmente Revit es un modelador, es decir, no te ayuda a diseñar. El diseño lo tienes con tu experiencia, ¿no? de estudio profesional, y el Revit es una herramienta. Entonces, en ese sentido, ya comento, para nuestros cursos son 4 cursos de 30 horas cada uno, estamos hablando de 120 horas para poder manejar el Revit en todas sus especialidades. En el caso de Navisworks es mucho más sencillo, realmente nuestro curso es solo de 15 horas, porque es aprender cómo se inserta y cómo se aplican las herramientas, porque realmente el resto lo hace el software, ¿no? En cuanto a la pregunta de en qué campos laborales puedo ingresar una vez aprendido el manejo de estos software, digamos, en esta webinar estamos hablando del área de la construcción. Entonces, en cualquier estudio de arquitectos, de ingeniero, constructora, inclusive en entidades del gobierno que desarrollan proyectos, se están aplicando ya estas herramientas. La pregunta de Jimmy Pacheco, para hacer un análisis dinámico de costos y presupuestos, ¿cuál es más fácil hacerlo, con Arquímedes, con el QuES o con Network?
Bueno, realmente esos no son software de Autodesk, análisis dinámico de costos y presupuestos, no estoy realmente entendiendo la pregunta. Cuando, fíjense que yo siempre he hablado de metrados, ¿no? El presupuesto, las partidas, eso ya, obviamente ya son otros software, yo conozco otros, no exactamente esos, así que prefiero esa pregunta como no corresponde realmente con el tema de Autodesk, pero en general, como les digo, el análisis dinámico, bueno, desde mi punto de vista, la ventaja de que el modelo de Revit, yo hago una modificación y el metrado se actualiza, eso es realmente lo dinámico que necesito. Si el análisis dinámico están hablando de aplicar fórmulas polinómicas para establecer, ¿no?, las alternativas, desde si pasa algo en alguna etapa del proyecto, eso ya realmente es otra área, no es del tema que hemos tocado esta noche. La pregunta de Jimmy Pacheco, para hacer un análisis dinámico, no, perdón, ya es la siguiente. La pregunta de Barril y Nostroza. El curso del programa de Revit tiene varios niveles, como Revit de Arquitectura, Estructura y MEP. ¿Es necesario llevar todos los niveles o depende de cada especialidad que uno desempeña? Es cierto, Darryl, que uno podría pensar, bueno, yo soy ingeniero estructural y solamente necesito entonces estudiar Revit Estructura. Sin embargo, en la práctica, yo sí recomendaría que se lleven los 4 niveles, ¿no? Porque sucede que se van interactuando las especialidades. En todo caso, como mínimo, para los cursos que editamos en CENCOS, mi recomendación es llevar el Revit Fundamentos, porque además les van a indicar que es el prerequisito, llevar el Revit Fundamentos que cruza todas las especialidades, las primeras 30 horas, y luego sí, el curso de Revit que esté especializado en arquitectura o en estructuras o en MEP, o sea, en lo que es sistemas de la edificación. Bien, eso sería mi recomendación sería llevar los 4 niveles y si no como mínimo el fundamentos y el siguiente nivel avanzado en su especialidad. La pregunta de Jaime G. dice si existe alguna normatividad, ya sea ISO, norma americana, Europa, local, para implementar la metodología BIM. Se ha avanzado en algún comité BIM en Capeco, se está avanzando también en poder ya implementar una norma como quizá algunos de ustedes han escuchado en nuestro vecino país, Chile, ya hace unos años se implementó como una norma del gobierno el que ya todos los proyectos se desarrollen en BIM. Así que yo creo que es el futuro cercano. Mientras tanto, tenemos, digamos, ya la experiencia de trabajo y que también vamos a lanzar bueno, ya hemos dictado cursos de talleres de implementación BIM, seguramente lo vamos a volver a hacer, en donde volcamos nuestra experiencia y explicarles cuál sería nuestra recomendación de los procesos. Autodesk mismo también ofrece, ¿no? Digamos, la metodología que ellos fomentan, así que sí existen, la respuesta es que sí existe normatividad y y también existe esa versatilidad de que cada uno vaya ajustando sus estándares, como decía hace un rato, también personalizar las familias de acuerdo a su forma de trabajo y quizá en el corto tiempo ya tengamos una norma ya ¿no? Promovida por el propio gobierno peruano. Eso es a lo que estamos en expectativa, ¿no? Quizá en un determinado mediano plazo. Bueno, esas son todas las preguntas que tengo aquí en pantalla. Tú me comentas, Marcos, si hay algo más por ahí. Marco.
Bueno, si no hay otra pregunta, muchas gracias por su tiempo y voy a dar por terminada la presentación. Gracias con todos. Ok, gracias a todos por asistir, siendo ya 9 de la noche. Antes de finalizar, se les va a aperturar una pequeña encuesta con la cual ustedes van a poder colocar qué seminario, cuáles son los futuros temas que les gustaría tocar en los futuros seminarios, que nosotros hagamos nuevos seminarios con nuevos temas. Recuerden que los últimos cursos del año que tenemos en nuestro cronograma tienen el 40% de descuento. Les voy a poner aquí en el chat el correo de la señorita para los que desean recibir un certificado de participación del día de hoy. Ahí lo tienen en el chat, es ruth.ortiz@cenco.com.p. Ahí le pueden escribir solicitando información de cómo pueden obtener un certificado de participación por este seminario. Recuerden que la grabación será enviada a sus correos electrónicos el día de mañana y también podrán encontrarla, esta grabación como las anteriores, en nuestro canal de YouTube. De igual manera, búsquenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en LinkedIn, en el canal de YouTube como CencoCat. Ahí estamos colgando siempre las invitaciones a futuros webinars y las grabaciones de los seminarios anteriores. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.